Buen día. Esta ocasión vamos a hablar acerca de las infecciones parasitarias, en especial las infecciones causadas por helmintos. Los aspectos que veremos en esta presentación serán la epidemiología, el ciclo de vida del parásito, cuadro clínico de la parasitosis, el diagnóstico de la parasitosis, tratamiento, prevención y posiblemente beneficios de una parasitosis. Al final de esta exposición espero que sean capaces de poder diferenciar estas imágenes, estas 4 imágenes que aparecen aquí en la portada. Comencemos entonces primero desde lo más general. Las infecciones o las enfermedades infecciosas conocemos que son 4 agentes los que las causan. Son las bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus o pueden ser parásitos. En esta ocasión nos enfocamos en las parasitarias. Dentro de estas pueden ser 3 tipos de parásitos. Pueden ser protozoarios, que son organismos unicelulares, solamente mediante microscopio se pueden observar. Pueden ser por helmintos, la cual la palabra helminto viene del griego, que significa gusano o verme, son sinónimos. Algunos de diferente tamaño, pero la mayoría son visibles, excepto en su forma microscópica, en su forma de huevo. Y por otro lado tenemos a los ectoparásitos, que en su mayoría son artrópodos, piojos, pulgas, chinches, etc. Que incluso algunos de estos artrópodos son vectores de parásitos unicelulares, como en el caso de la enfermedad del Chagas. Esta ocasión nos concierne ver los helmintos, que son los gusanos del hombre. Estos se clasifican a su vez en 2, de acuerdo a su forma macroscópica. Unos son los platihelmintos, que son aquellos gusanos que son aplanados o con forma de cinta. Y otros son los nemátodos, los cuales también se les llama gusanos redondos. Dentro de los nemátodos no veremos todos esta ocasión, veremos los más frecuentes, los que causan infecciones más frecuentemente, es decir, el Ascaris lumbricoides, el Enterobius vermicularis y Trichuris trichiura. Y dentro de los platelmintos se subclasifican en los céstodos, los cuales veremos 2, la Taenia solium y Taenia saginata. También otro grupo de los platelmintos son los tremátodos, los cuales esta ocasión no los veremos. Pero se los pongo para que sepan que existen. Comencemos por los nemátodos. Tienen características en común estos 3 gusanos que veremos. Son de forma cilíndrica, por eso están en este grupo de gusanos redondos, nemátodos, que es sinónimo. Son aplanados en los extremos, es decir, sus puntas no son puntiagudas, valga la redundancia, son aplanados. Están envueltos en una fuerte cubierta protectora, es decir, su cutícula, la cual los protege de los ácidos gástricos. Poseen un aparato digestivo bien definido, completo, esófago, intestino y ano. Los sexos están separados, es decir, podemos diferenciar los gusanos macho y los gusanos hembra. Aquí en la imagen vemos el ejemplo de un gusano macho, sus características comparados con las hembras. Tienen una cola que termina en espiral y regularmente los machos son de menor tamaño que las hembras. Esta punta en espiral, los biólogos mencionan que favorece la fecundación, ya que el aparato reproductor o el aparato copulatorio del gusano macho
está al final de la cola. Y al estar enrollada, cuando la hembra pasa a través de este espiral, el gusano macho puede encontrar el conducto vaginal más fácilmente y así copular con la hembra. El ciclo de vida de todo nemátodo se puede dividir en tres fases. Una es la fase de huevo, la fase larvaria y la fase de adulto. En cada nemátodo, la fase infectiva y la fase de diagnóstico estarán enfocadas en una de estas fases de su ciclo de vida. Comencemos con la ascariosis. La ascariosis es la infección parasitaria cuyo agente causal es el Ascaris lumbricoides. Veamos un poquito de historia de él. Es tan antigua que desde el siglo XV, en el papiro de Ebers, se menciona ya a esta infección. Hipócrates le llamó el parásito de los lactantes. Más adelante en el ciclo de vida veremos una posible respuesta o explicación a esto. Los romanos le llamaban el Lumbricus teres, que debido a esta confusión de la lombriz tal cual de la tierra con el Ascaris lumbricoides. Posteriormente, en 1758, Carlos Linneo le designa ya el nombre científico que conocemos hasta la fecha de Ascaris lumbricoides, del griego ascaris, que significa lombriz, es decir, aparte de estar en el grupo de los helmintos, que significa gusano, tiene el nombre de Ascaris, que en griego significa lombriz. Posteriormente, en el siglo XIX, Edward Tyson describió la anatomía comparada del Ascaris lumbricoides y la lombriz de tierra, porque durante muchos años se confundía a estas dos lombrices, cuando la lombriz de tierra no es un parásito en el hombre, aunque los niños pueden comer tierra y en alguna de ellas ingerir una lombriz, esta no infecta al hombre, así como entra, sale. Posteriormente, en 1852, Casimir Davaine y Giovanni Battista demostraron experimentalmente el mecanismo de infección, porque antes se pensaba que los parásitos aparecían espontáneamente en el estómago, es decir, alguien ingería cierto alimento y de la nada ahí se creaban los parásitos. Fue hasta 1852 que se demostró, este científico Battista ingirió huevos de Ascaris lumbricoides y posteriormente aisló huevos en sus heces. Más tarde, en 1915, Stewart describe el ciclo de vida del parásito dentro del huésped, demostrando también que el Ascaris lumbricoides migra a través del huésped, migra hacia los pulmones, causando dificultad respiratoria. Después, en 1922, un científico chino, Qiano, se infecta a sí mismo ingiriendo 2000 huevos embrionados de Ascaris lumbricoides, y tras 11 días después de la ingesta encuentra larvas en su expectoración, en su esputo, presentando síntomas también como disnea, cefalea y fiebre, confirmando lo que Stewart menciona de que el Ascaris migra hacia los pulmones, causando también neumonía. Posteriormente, Qiano se administra un antihelmíntico y elimina 667 gusanos en sus heces. Miren qué compromiso de estos científicos por elucidar el ciclo de vida de este parásito. Y así describe el ciclo de vida completo de Ascaris lumbricoides, desde el huevo, la ingesta, el paso
la migración de este parásito y aún también el tiempo que tarda en esto. Toda la valentía de estos científicos de ingerir y de probar experimentalmente en ellos mismos sus hallazgos nos ha llevado a este conocimiento. Actualmente a Ascaris lumbricoides lo clasificamos dentro del reino Animalia, el filum Nematoda, la clase Cecernentea, el orden Ascaridida, la familia Ascarididae, el género ya Ascaris como lo conocemos, o Ascaris, especie Ascaris lumbricoides. Fíjense que en cuanto al nombre hay controversia. Algunos libros le ponen acento en la A para pronunciarlo Ascaris, y algunos omiten esta acentuación. La explicación para omitir la acentuación es que al ser su raíz griega Ascaris, no se debe poner acento y la pronunciación correcta sería Ascaris. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo ni los científicos, ni los parasitólogos, ni los libros de texto. Como ya lo mencionábamos de todos los nemátodos, tenemos aquí en la imagen a una hembra de Ascaris lumbricoides y un macho. Vemos que tienen un aparato digestivo diferenciado, tienen la faringe, tienen su esófago, su sistema de excreción, su intestino. También el sistema reproductor es tubular y también está diferenciado en ovarios, la vulva, y en los machos el conducto espermático y las dos espículas copulatorias que vienen a cumplir la función de pene. La infección por Ascaris lumbricoides está muy extendida, es decir, es como cosmopolita. En 1974, fíjense la fecha, el Stoll calculó que solamente en China se producía anualmente 18,000 toneladas de huevos de Ascaris lumbricoides. Imagínense. Actualmente se calcula que existen 1.2 billones de casos de ascariosis a nivel mundial. Es decir, está ampliamente extendida esta parasitosis. De hecho, es la que tiene mayor número de casos de las parasitosis por nemátodos. Por supuesto que es más frecuente en países en vías de desarrollo, con climas tropicales. También es un indicador de las condiciones higiénicas bajas en lugares rurales donde el riego de cultivos es con aguas negras. También es más frecuente en niños que se llevan toda la boca, y también por la no desinfección de frutas y verduras. Cuando ingerimos huevos de Ascaris lumbricoides completamente embrionados, por supuesto, estos en el duodeno eclosionan y de ahí sale la larva que realiza una migración extraordinaria a través del cuerpo y regresa al intestino y ahí alcanza el estado adulto. Esto es a grandes rasgos el ciclo de vida. Veámoslo con detalle. Aquí en la imagen a su izquierda pueden ver un huevo larvado de Ascaris lumbricoides. Incluso ya se está moviendo la larva, ya está a punto de eclosionar. Y a su derecha es una colonoscopía donde se puede observar el verme de Ascaris lumbricoides. El organismo de referencia internacional de enfermedades y por supuesto también de las infecciosas es el CDC, y este nos proporciona esquemas muy sencillos sobre los ciclos de vida de los parásitos. En este caso, Ascaris lumbricoides se considera un parásito monógeno porque solamente ocupa un hospedero para realizar completamente su ciclo de maduración, desde huevo hasta adulto. Este ciclo comienza con un individuo infectado
por Ascaris lumbricoides. Ya tiene en el intestino una hembra y un macho que están copulando y fecundando huevos. Este individuo defeca en el suelo, en la tierra, depositando con ella los huevos fertilizados y no fertilizados de Ascaris lumbricoides. Esta fase en el ciclo de vida de Ascaris es muy importante porque los huevos tienen que ser incubados en la tierra, en medio ambiente, para que puedan transformarse en larva. Dentro del organismo, dentro del ser humano, no pueden ser incubados estos huevos. Esto es un aspecto favorable porque si el individuo no vuelve a ingerir huevos, el número de gusanos dentro del intestino no aumenta, sino que es constante de acuerdo al número inicial de huevos que ingirió. En la tierra, los huevos de Ascaris lumbricoides tardan de 2 a 8 semanas en incubar, y esto en condiciones de humedad y de 22 a 35 grados de temperatura. Vemos aquí el desarrollo del huevo en estas 8 semanas hasta formar ya la larva. Esta es la fase infectiva de las Ascaris lumbricoides, ya cuando está en larva 3. Cuando está aquí en estado fertilizado, nada más, no es infectiva. Tiene que pasar este tiempo y estas condiciones de incubación. Esta, por el contrario, es la fase de diagnóstico, en la que sí se hace un coproparasitoscópico de las heces, se puede diagnosticar ascariosis. O si se observa los gusanos en las heces. Posteriormente, otro individuo o el mismo ingieren huevos larvados, y en el estómago las condiciones de acidez desgastan la cutícula del huevo, y posteriormente en el duodeno eclosionan estos huevos. La larva migra y pasa a los pulmones, donde después de 10 días en los pulmones aproximadamente regresa, sube por la tráquea y regresa nuevamente al duodeno, al intestino delgado, donde ya vuelve a ser adulta. La vida media de Ascaris es de 1.5 años, algunos mencionan que de 1 a 2 años, y después mueren los parásitos, se dejan de mover y la peristalsis del intestino los expulsa. Desde que alguien ingiere los huevos, pasan 2 a 3 meses hasta que en el intestino Ascaris ya se vuelva adulta. Así que imagínense, tengo una diarrea, encuentro huevos de Ascaris en las heces, o alguna lombriz de Ascaris sale. Es que fue por los tacos que me comí ayer. No es cierto. Tardó 2 o 3 meses esos huevos de Ascaris que ingeriste para volverse adultos. Imagínense, una sola hembra de Ascaris lumbricoides puede producir 200,000 huevos al día. Estos huevos al microscopio se ven de esta manera, el huevo fertilizado. Se puede diferenciar la estructura interna, a diferencia del no fertilizado, que no se puede diferenciar y simplemente se ve la corteza mamelonada, se le llama a estas protuberancias. Encontramos huevos no fertilizados en las heces cuando son pocos los machos dentro del intestino. Dentro del cuerpo, la larva penetra en la pared del duodeno. Recuerden que ahí en el duodeno es donde eclosionan los huevos, y esta larva mucho más pequeña
penetra el intestino y a través de los vasos sanguíneos o linfáticos se dirige hacia el hígado. En el hígado pasa aproximadamente 2 días y de ahí se dirige al corazón y del corazón se dirige a los capilares del pulmón, los cuales los atraviesa para penetrar en los alvéolos y allí se queda a gusto durante 10 días. Por supuesto que esta migración, este trauma, produce una respuesta inmunitaria en el huésped, fluido, eosinofilia en la fase pulmonar, el esputo, la fiebre, la cefalea, y será proporcional al número de larvas que estén atravesando los tejidos. Esta fase pulmonar es importante para Ascaris porque allí crecen y realizan una muda, es decir, maduran. De ser larva 3 ya se convierten en larva 4 y nuevamente suben por las vías respiratorias, llegan hasta faringe, donde por deglución baja nuevamente a estómago y llega nuevamente a intestino delgado, donde allí ya se convierten en adultos. Desde que llegan a intestino nuevamente, pasan 50 días aproximadamente para que se produzcan huevos fertilizados de Ascaris lumbricoides. El cuadro clínico de la ascariosis es explicado por el ciclo de vida del parásito, por la migración que tiene este parásito en el cuerpo. Cuando se ingieren pocos huevos infectivos, no suele haber síntomas, pero si la cantidad de huevos ingeridos inicialmente es grande, por lo tanto la migración es proporcional a esta, sí se producirán síntomas respiratorios como neumonía de Loeffler. Por eso, si les llega a un paciente que tiene dificultad respiratoria o un cuadro de asma en una persona que antes no sufría asma y esa persona acaba de llegar de un viaje a un país donde el nivel sanitario es bajo, pues podría ser un diagnóstico probable de ascariosis. No solamente la fase larvaria puede producir un cuadro clínico, sino que también la fase de adulto del gusano puede obstruir las vías biliares, donde puede obstruir el intestino cuando la cantidad de gusanos es grande, siendo necesaria la intervención quirúrgica. Aquí en el GIF de arriba vemos gusanos de Ascaris lumbricoides que son extraídos del intestino de un paciente. Regularmente los gusanos de Ascaris lumbricoides son activos en su movilidad debido a que si estuvieran quietos la misma peristalsis del intestino los expulsaría. Cuando se ingiere albendazol, por ejemplo, un antiparasitario de efecto leve, hace solamente que los gusanos de Ascaris se paralicen y se supondría que la peristalsis los elimine. Sin embargo, cuando son muchos, se obstruye el intestino, siendo insuficiente la peristalsis para eliminar estos gusanos. Aquí en la imagen inferior vemos un gusano de Ascaris introduciéndose en el orificio del apéndice. Esta obstrucción de vías biliares, de apéndice, de vías pancreáticas puede ocasionar la inflamación de estos. Es lógico entonces pensar que las manifestaciones clínicas están de acuerdo a la fase del ciclo de vida del parásito. Si vemos fiebre elevada, tos productiva, estertores bronquiales, sibilancias, eosinofilia local, neumonitis asmatiforme,
y con antecedentes de viaje a países tropicales, podemos pensar que el paciente se encuentra en la fase larvaria del ciclo de vida de Ascaris. En la fase intestinal o de estado adulto de Ascaris podemos encontrar personas asintomáticas cuando la carga parasitaria es pequeña, incluso pasan inadvertidas algunas de ellas. En infecciones masivas, por el contrario, ya se encuentra el dolor abdominal tipo cólico, meteorismo, ocasionalmente diarrea, vómito, náusea, y puede haber antecedente de expulsión de un gusano. Es muy importante que en la fase larvaria no se administre ningún antiparasitario, porque esto puede provocar que la larva, es decir, la que puede migrar fácilmente debido al antihelmíntico, haga una migración errática, provocando que incluso los gusanos salgan por las narinas, por la boca, por conductos lagrimales, cicatriz umbilical, y provocando la invasión de otros órganos, vías biliares, vesícula, hígado, riñón, apéndice, vejiga, entre otros. Las complicaciones de la ascariosis están explicadas por lo que ya vimos: oclusión y oclusión intestinal, perforación intestinal, malabsorción, volvulus, etc. Pueden causar también desnutrición, debido a que Ascaris lumbricoides tiene inhibidores de pepsina. La pepsina es una proteasa potente que degrada proteínas. Ascaris la inhibe para protegerse, pero esto causa que las proteínas que son ingeridas por el individuo no se degraden y no sean adecuadamente absorbidas en aminoácidos, causando cierta desnutrición o malnutrición. El diagnóstico de ascariosis es sencillo. El examen más útil y sencillo es el coproparasitoscópico. Se solicita al paciente una muestra de heces del tamaño de una nuez, la cual debe ser llevada al laboratorio inmediatamente. No deben pasar más de 2 horas para aumentar la probabilidad de diagnóstico. Posteriormente, en un portaobjetos se coloca por un lado una gota de solución salina fisiológica y por otro lado una gota de solución de yodo Lugol, y con un palillo de madera, un aplicador de madera, se toma muestra y se suspende en cada gota. Esto es el procedimiento general de todo examen coproparasitoscópico. La preparación en solución salina es para observar movilidad de principalmente protozoarios, puesto que la solución de yodo Lugol paraliza a los parásitos, y por otro lado nos facilita el contraste. Los parásitos se tiñen por el yodo de un color marrón, cafecito, amarillito, contrastado con el medio de diferente color. En el microscopio veríamos huevos de esta forma, son característicos. El diagnóstico también puede establecerse por la expulsión de gusanos en las heces. Pero ojo, durante muchos años atrás se confundía a las Ascaris lumbricoides con la lombriz de tierra. No hay que confundirlos. La lombriz de tierra, su anatomía es diferente. Tienen septaciones en todo su cuerpo. En cambio, la lombriz de Ascaris es lisa. La longitud de la hembra es de 30 centímetros a 50 centímetros, y del macho es mucho menor. Se habla de 15 a 20 centímetros, por ejemplo. También hay exámenes para ricos que pueden hacer serología, que pueden medir eosinofilia de 30 a 50%, pero esto solamente en la fase larvaria, donde están en los pulmones las larvas. Mientras están en el intestino, no produce eosinofilia notable. También pueden hacerse mediante estudios de imagenología, colonoscopía, por ejemplo, o para los más ricos, una PCR. Les repito, un examen coproparasitoscópico es, en la mayoría de los casos, suficiente para establecer un diagnóstico de ascariosis.
El tratamiento es muy parecido en todos los helmintos. De hecho, no se ha avanzado mucho en nuevos antiparasitarios. El albendazol, 400 miligramos por día, vía oral, dosis única, en niños y adultos. El mecanismo de acción del albendazol y del mebendazol es la inhibición de la captación de glucosa en el parásito, lo cual macroscópicamente primero lo paraliza al no tener su principal fuente de energía, lo paraliza y muere. Del mebendazol para niños y adultos, de la misma manera, 500 miligramos por día, vía oral, y es una sola dosis. En los adultos se puede variar también a 100 miligramos vía oral por día durante 3 días. Y bueno, aquí tienen las demás opciones terapéuticas. El más usado, por supuesto, que son las primeras dos, el albendazol y el mebendazol.